Buenos días compañeros, nosotros somos el equipo Los Descendientes de Hooke, conformados por, en orden de aparición, mi compañera Aide Mendoza, su servidora Ana Pérez, mi compañera Miranda Payán y mi compañero Edgar López. Voy a hablar de qué son las trisomías. Primeramente, las trisomías es la adición o aparición de un cromosoma en algún par homólogo. Es decir, tendríamos tres copias homólogas de un mismo cromosoma. En los seres humanos con células trisómicas hay 47 cromosomas y en vez de 46 cromosomas. Y pues estas se pueden clasificar de acuerdo a la constitución del cromosoma extra. Hay trisómicas primarias, trisómicas secundarias y trisómica terciaria. Las primarias es cuando el cromosoma extra está completo. Las secundarias es cuando el cromosoma extra es un isocromosoma. Y esto quiere decir que un brazo del cromosoma se pierde. Entonces el brazo que se queda, el que no se perdió, se duplica. Entonces, igual en la imagen se puede apreciar mejor cómo es que se ve el cromosoma duplicado, así del brazo que no se perdió, cómo se ve duplicado. Y en caso del cromosoma terciario, los dos brazos del cromosoma pertenecen a otros dos cromosomas que no están, o sea, que no son como los complementarios de ese cromosoma del extra. Es decir, son de otros dos cromosomas que no son los otros dos que acompañan a ese cromosoma extra. Ahora que ya hablé de qué es una trisomía, ya puedo hablar de cómo se genera. Pero antes de explicar cómo se genera una trisomía, es importante entender que una trisomía es un tipo de aneuploidía. Y una aneuploidía es una condición de la célula en la que le sobran o le faltan uno o más cromosomas. Entonces los tipos más comunes es pues la trisomía. Tenemos tres copias homólogas de un mismo cromosoma. Y mientras la monosomía, aquí en vez de sobrarle un cromosoma, aquí le falta un cromosoma. Pero pues no me voy a meter en ese tema. Y pues las aneuploidías, tanto que le falte o le sobre uno o más cromosomas, se pueden causar por la pérdida por translocación o por la no disyunción. La no disyunción puede ocurrir tanto en la meiosis 1 como en la meiosis 2. En el caso de la meiosis 1, la no disyunción se da cuando los cromosomas homólogos no se separan. Y en el caso de la meiosis 2 es cuando en vez de los cromosomas homólogos son las cromátidas hermanas las que no se separan. Pero pues tanto que no se separen como los cromosomas homólogos como las cromátidas hermanas puede llevar a la producción de gametos aneuploides. Entonces, pues esto es grave debido a que cuando un gameto con una aneuploidía, que ya vimos que puede ser que monosómica, trisómica y así, el cigoto va a crecer, o sea, se va a formar de esa manera, va a ser aneuploide. Y pues las aneuploidías llevan a trastornos genéticos que en el caso de mi equipo vamos a explicar más adelante, más a fondo, las trisomías en un par de cromosomas homólogos. Y pues sí, también algo que es importante mencionar es que estas fallas no solo pueden ser en la meiosis, como ya se mencionó, sino que también pueden ser durante la ovogénesis, la espermatogénesis y en la mitosis. No más que la mitosis, al ser en las células somáticas, no va a llevar a la producción de gametos. Entonces, pero que no vaya a llevar a la producción de gametos no quiere decir que esté bien o que no pase nada, porque sí puede llevar como a otro tipo de problemas. Pero sí, así como en conclusión, pues sí, las aneuploidías pues pueden llevar al cigoto a crecer pues, de esa manera, causando trastornos genéticos.
Antes de entrar en el tema de trisomía por translocación, tenemos que saber primero qué es una translocación. Esta ocurre cuando un cromosoma se rompe y sus trozos fragmentados se agrupan a cromosomas diferentes. Con esto dicho, podemos afirmar entonces que la trisomía por translocación se debe a que el cromosoma extra sufre un cambio de adhesión en su material cromosómico. ¿Esto qué quiere decir? En palabras más generales, que el cromosoma extra se agrega a otro tipo de cromosoma. Esto lo podemos ver en el síndrome de Down, por ejemplo, en donde el cromosoma extra 21 se puede llegar a agrupar en casos con el cromosoma 14. En otros casos más menores, puede unirse al cromosoma 13, 15 o al 22. Bueno, pues el humano tiene 23 pares de cromosomas. 23 cromosomas son de la mamá y otros 23 cromosomas son del papá. Aquí a veces puede ocurrir un error en el desarrollo ya sea del espermatozoide o del óvulo y este error puede resultar en un cromosoma de más. El primer ejemplo es la trisomía en el par 21, también mayormente conocida como el síndrome de Down. Aquí 1 de cada 691 niños lo padecen. Aquí pueden haber retrasos intelectuales y retrasos en el desarrollo, al igual que deterioro cognitivo, ya sea moderado o leve. También puede haber retrasos en el lenguaje y problemas de memoria, ya sea a corto o a largo plazo. Aquí los niños y los adultos con síndrome de Down tienen un aspecto facial definido, pero no son todos iguales, eso queda claro. Pero sí tienen características que son muy frecuentes. La primera es que su cara está plana, al igual que tienen la cabeza pequeña, lo que se conoce como microcefalia, y tienen el cuello corto. También sacan mucho la lengua y su párpado lo tienen inclinado hacia arriba. También sus orejas están muy pequeñas y tienen una forma inusual. También sus manos son anchas, cortas, sus deditos son cortos y nada más tienen un pliegue en la palma de su mano. También los pies son muy pequeños, son muy flexibles y son de estatura baja. Ahora con la trisomía en el par 18. Esta es mayor conocida como el síndrome de Edwards y aquí 1 de cada 5,000 niños lo padece. Aquí los retrasos del desarrollo son más graves que en el pasado. Aquí los bebés son más delgados y más frágiles. También pueden no desarrollarse y desarrollar problemas con la alimentación. Al igual que el pasado, estos tienen microcefalia y sus orejas suelen estar más abajo de lo que es considerado normal. También su boca y su mandíbula puede estar muy pequeña y el esternón puede estar más corto. También aquí es la disminución de la respuesta de sonidos y la poca actividad fetal durante el embarazo. También estos niños que padecen el síndrome de Edwards aprietan sus puñitos de maneras muy características y se les dificulta mucho tenerlos completamente estirados. Aquí la mayoría de niños con el trisomía del par 18 presentan problemas que afectan a todo su cuerpo, pero a un nivel diferente. Ahora la trisomía del par 13, mayormente conocida como el síndrome de Patau. Aquí 1 de cada 7,900 niños lo padece y los bebés suelen tener un peso menor aun cuando se haya completado todo el periodo del embarazo. Al igual que los pasados, tienen microcefalia, cabeza pequeña, y en general existen muchos problemas estructurales importantes que se dan cuenta al poco tiempo de haber nacido. También aquí la parte frontal del cerebro no se divide correctamente y esto puede causar problemas en el rostro del bebé, ya sea que sus ojos estén muy unidos o que sus fosas nasales y su nariz no se desarrolle correctamente. También aquí tienen labio leporino y paladar hendido. Estos son muy comunes en los bebés con la trisomía del par 13. Y muchos bebés presentan polidactilia, que es que presentan dedos adicionales, ya sea en sus manos o en sus pies. Aquí la mayoría de bebés que presentan la trisomía del par 18 y 13 desafortunadamente mueren antes de llegar al mes de edad. Aquí son raros los casos de que llegan al mes y aún más raros los que llegan a la adolescencia. Aquí realmente no se puede hacer predicciones sobre la expectativa de vida, solamente es ver
la ausencia de problemas inmediatos que pongan en peligro la vida del bebé y esperar por lo mejor. Ahora, las trisomías se pueden curar. No existe cura para la trisomía en el par 13, 18 y 21 porque las trisomías son genéticas y no son curables porque son genéticas. Y sí, no hay registros científicos que digan cómo se puede prevenir o cómo se puede causar el nacimiento del bebé con alguna trisomía. No hay cura, pero sí hay tratamiento específico dependiendo de la trisomía que se padezca y de la sintomatología. Ahora su servidor Edgar López Soto les hablará sobre la mortalidad de las trisomías antes mencionadas, es decir, síndrome de Down, síndrome de Patau y síndrome de Edwards. De acuerdo con el síndrome de Down, se recabaron datos en los registros de nacimientos, altas en hospitales y defunciones en el Departamento de Salud de Tennessee, para así saber la tasa de mortalidad del síndrome de Down. Gracias a esto, se identificó el nacimiento de 1.305 niños con síndrome de Down, al igual que se determinó la cantidad de niños que fallecieron en el primer año de vida con esta condición. La cantidad fueron 97 niños. Esto quiere decir que el síndrome de Down tiene una tasa de mortalidad de 97 por 1000. A efecto de este estudio, la edad de los niños a la hora de su defunción se clasificó en 3 categorías. La primera fue aquellos niños que fallecieron en el primer día de vida, con un total de 26 defunciones. La segunda categoría fueron entre el día 2 y el día 27 a partir de su nacimiento, y a este grupo se le llamó mortalidad neonatal, con una cantidad de 17 fallecimientos. Y por último tenemos una categoría que fue entre el día 28 y 364. A este grupo se le denominó mortalidad post-neonatal y se obtuvo los datos de 54 fallecimientos. También se clasificó las causas de defunción, que son las siguientes: causa por causas cardíacas y o pulmonares, que se recabó que fallecieron en un total de 43 individuos. Por prematuridad, fueron 10 niños. Por síndrome de Down sin especificar, ya que así venía en los datos recabados, fueron con 21 individuos. Y por último, por otras causas diversas, fueron un total de 23 niños. Por otra parte, tenemos al síndrome de Patau, el cual tiene una tasa de supervivencia del 30 al 60% en la primera semana de vida, un 20 a un 40% en el primer mes y de un 3 a un 10% en el primer año de vida. Esto es debido al poco desarrollo del sistema nervioso central y el aparato cardiovascular. Cabe destacar que el riesgo de muerte intraútero es del 80%. Esto quiere decir que la mayoría de veces que se presente este síndrome en el feto, este fallecerá antes del parto. Existen casos extraordinarios en los que pacientes con el síndrome llegan a la edad adulta, como es el caso de una paciente expuesta en un artículo en el cual se nos dice que la paciente nació en el año 1975 y en el primer año de vida no tuvo ningún problema, solamente presentaba las características físicas del síndrome. En el segundo año ya pronunciaba algunos monosílabos, veía un poco, al igual que escuchaba, y reconocía la voz de sus padres, aún teniendo una encefalopatía bastante grave. El año en el que fue publicado el artículo, la paciente ya contaba con 26 años de vida, aunque las pocas cualidades con las que contaban estaban totalmente afectadas, además de que ya no podía caminar y tenía que tener varios soportes domiciliarios para poder sobrevivir. Por último, tenemos el síndrome de Edwards, el cual tiene una tasa de mortalidad del 95% en el primer año de vida. El otro 5% sobrevive un poco más. Es importante destacar que la tasa de supervivencia es del 2% a los 5 años. Las causas principales de defunción son
cardiopatía congénita, apneas y neumonía. Aquellos que sobreviven más del año tienen diferentes dificultades, como lo es en la nutrición, ya que en la mayoría de veces se necesitará sondas. También se presenta escoliosis, diferentes infecciones, como lo es la neumonía, otitis media e infecciones urinarias, al igual que se presentan dificultades en el desarrollo psicomotor, ya que existe un importante retraso mental en aquellos pacientes que presentan este síndrome. Por último tenemos la bibliografía, que es donde sacó la información para así realizar la exposición. Esto fue todo por la parte de los descendientes de Hooke. Espero que haya sido de agrado. Muchas gracias.